Hebreos capítulo 13, hermanos, versos del 7 al 13. ¿Todos lo tienen, hermanos? Escuchemos la voz de Dios a través de su palabra. Acordaos de vuestros guías que os hablaron la palabra de Dios, y considerando el resultado de su conducta, imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No os dejéis llevar por doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es para el corazón el ser fortalecido con la gracia, no con alimentos de los que no recibieron beneficio los que de ellos se ocupaban. Nosotros tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre es llevada al santuario por el sumo sacerdote como ofrenda por el pecado, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Así pues, salgamos a él, fuera del campamento, llevando su oprobio. Esta es palabra del Señor para nuestras vidas en esta mañana. Vamos, hermanos, antes de enviar a los niños a su clase, solamente quiero hacer un anuncio, dos anuncios importantes. Primero, hermanos, recordarles que después del servicio vamos a tener un tiempo de compañerismo. Yo quiero animar a que todos, después que se termine el servicio, pasemos al comedor para tener nuestro tiempo de compañerismo. Hermanos, es un anuncio muy importante. Lo otro, hermanos, es que hoy en la tarde no vamos a tener servicio. Y el tercer anuncio, hermano, que quiero hacer importante es que si usted se fija, cuando usted vaya a casa hoy, si usted se fija en la mesa de información y en el board que tenemos aquí afuera, tenemos un código. Y ese código, hermano, es para que usted lo escanee con su teléfono. Si usted abre con la cámara de su teléfono, usted escanea ese código y ahí le van a salir, hermano, todos los anuncios informaciones, hermano, con relación a las próximas actividades de la iglesia y toda la información. La mayoría de la información que ponemos en el boletín le va a salir a usted ahí cuando su teléfono, cuando escanee ese código. So, quiero animarle a que antes de irse a la casa lo busque, hermano, lo escanee, porque ahí están los anunciadas las actividades, hermano, de mayo y de junio. So, para que lo tenga ahí, hermano, y en su calendario apunte las actividades que vamos a tener. Hermanos, estos son los anuncios que quería enfatizar. Quiero animarle a que a los niños hasta 6 años van a pasar con la hermana Adi, y los niños de 7 años en adelante se quedan aquí con nosotros en el templo. Hermanos, mientras los niños pasan, quiero invitarles a que mantengan sus Biblias abiertas ahí en Hebreos capítulo 13. Y vamos a estar enfocando nuestra atención en esta mañana, específicamente en el verso 17 y el verso 24. Hebreos capítulo 13, verso 17. Dice la palabra de Dios: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Permitirles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros. Vamos a leer el versículo 24. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. Oremos, hermanos. Padre Celestial, en esta mañana venimos delante de ti, oh Dios, para rogarte en el nombre de Jesucristo, que mientras meditamos en las verdades de la Escritura en este día, tu Espíritu Santo ilumine nuestras mentes para que podamos entenderla. Pero sobre todas las cosas, Señor, te ruego que tu Espíritu Santo la aplique en nuestros corazones para que podamos obedecerla. Señor amado, nosotros reconocemos que, Señor, nuestra dificultad no radica en la falta de conocimiento, sino, Señor, en nuestra poca disposición de someternos a tu palabra.
Y es por eso que en esta mañana yo ruego en el nombre de Jesús que al exponer este pasaje tú obres en nuestras almas, Señor, que tú, oh Dios, uses tu palabra para hacer tu voluntad en la vida de cada uno de mis hermanos que está aquí presente. Amado Dios, tú conoces el corazón de cada uno de nosotros. Tú conoces el estado de nuestras almas. Yo ruego, Señor, que tú nos satisfagas de Cristo en este día. Satisface nuestras almas de ti. Aliméntanos de ti, oh Dios. Yo te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús. En esta mañana oramos, Señor, por la Iglesia Bautista Liberty de aquí del pueblo, Señor. Oramos que mientras ellos, Señor, se reúnen en esta mañana, tu Espíritu Santo use al pastor que va a estar predicando y tú, Señor, los alimentes a ellos también y que tú proveas para sus necesidades. Señor, te ruego que tú animes a esa amada congregación, Señor, con el bien de tu palabra. Anímalos con el consuelo de la Escritura. Y mientras ellos buscan, Señor, un nuevo pastor, quiero rogarte, Padre Santo, que tú, Señor, los guíes, que tú, Señor, proveas para ellos un pastor, un hombre conforme a tu corazón, que los guíe a ti, Señor, con fidelidad a tu palabra. Amado Dios, háblanos de tal manera en esta mañana que al salir de aquí podamos decir verdaderamente: el Señor ha hablado a mi vida. Señor, te pido que me ayudes a mí, oh Dios. Ayúdame a comunicar tu palabra con fidelidad. Ayúdame, Señor, a comunicar tu palabra, Señor, en el poder de tu Espíritu Santo. Amado Dios, yo te lo ruego en el nombre de Jesús. Ayúdame y concédeme, Señor, honrar tu nombre, dar gloria a tu nombre, mientras expongo tu palabra a tu pueblo. En el nombre de Jesús te lo ruego. Amén y amén. Amados hermanos, ¿cuál es la responsabilidad de los pastores de la iglesia? ¿Cómo los pastores deben llevar a cabo o ejercer su responsabilidad en medio de la iglesia? ¿Cómo la iglesia debe de responder al ministerio de sus pastores? A preguntas como estas, hermanos, empezamos a darle respuesta la semana pasada, basados en los versículos 7 y 17 de este capítulo. Y aprendimos, amados hermanos, que los pastores tienen la gran responsabilidad de liderar la iglesia de Dios, la cual Dios mismo puso bajo nuestro cuidado. Además de esto, también el texto que estuvimos considerando la semana pasada, versos 7 y 17, nos indica cómo los pastores deben de llevar a cabo su responsabilidad. A diferencia de cualquier otra organización, los pastores lideran con su ejemplo. Los pastores lideran la iglesia sirviendo y sobre todo, hermanos, los pastores deben de liderar la iglesia de Dios a través del ministerio de la palabra. O sea, a través de la predicación fiel de la Escritura y la consejería privada en la palabra de Dios. Amados hermanos, pastores que guían la iglesia de esta manera son evidencias de la bondad y la gracia de Dios para con su pueblo. Uno de los grandes reformadores, Juan Calvino, comentando en este tema, decía que la tragedia más grande, hermano, para una iglesia es el ser desprovista por Dios de pastores fieles a la palabra. Cuando uno estudia la Biblia, uno se va a dar cuenta, hermano, especialmente en el Antiguo Testamento, que cuando Dios traía juicio a su pueblo, lo primero que Dios hacía era que quitaba de en medio de ellos a los pastores fieles que le predicaban la palabra de Dios, cerraba la boca de los profetas, y en ese tiempo se levantaban profetas falsos que hablaban mentira al pueblo como parte del juicio de Dios por la desobediencia de su pueblo. Y de la misma manera, cuando Dios los restauraba, una de las cosas que Dios, hermano, primeramente hacía es que Dios traía nuevamente profetas que hablaran con verdad la palabra de Dios. Y es por eso que
Juan Calvino decía que una de las tragedias más grandes, hermano, que le puede pasar a una iglesia es que Dios quite o la prive de tener pastores fieles que le prediquen la palabra de Dios. Amados hermanos, nosotros creemos que textos como los que acabamos de leer y en los que hemos estado enfocados desde la semana pasada son textos muy importantes para nosotros, porque creemos a la luz de la Biblia que para que una iglesia funcione fielmente, para que una iglesia funcione saludablemente, una de las cosas que tiene que pasar es que tanto los pastores como la congregación tienen que saber, tienen que ser informados a la luz de la palabra de Dios, cuál es, hermano, acerca de la responsabilidad que cada uno tiene para con el otro, cuál es la responsabilidad de los pastores, cuál es la responsabilidad de la iglesia. Y la razón por la cual esto es tan importante y por la cual tú y yo debemos, hermano, prestar atención cuidadosa a la enseñanza de la Escritura en este tema, es porque cuando la iglesia sabe cuál es la responsabilidad de los pastores, eso va a prevenir que la iglesia tenga expectativas falsas acerca de sus pastores. Cuando la iglesia sabe cuál es la responsabilidad que tiene la iglesia, ¿verdad?, para con sus pastores, la iglesia va a estar informada, va a estar motivada por la palabra de Dios a llevar a cabo su responsabilidad. Y es por eso, hermano, que tú y yo debemos prestar especial atención a lo que el Señor quiere enseñarnos a través de estos textos. Hoy, a la luz del versículo 17 y a la luz del verso 24, quiero predicarles, hermano, un mensaje titulado El liderazgo de la comunidad del nuevo pacto, segunda parte. El liderazgo de la comunidad del nuevo pacto, segunda parte. Y quiero, hermano, invitarles a leer nuevamente el versículo 17. Dice la palabra de Dios: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Permitirle que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros. Amados hermanos, lo primero que quiero ver con ustedes en esta mañana es la responsabilidad de la comunidad del nuevo pacto para con sus pastores. La semana pasada estuvimos enfocados, hermano, específicamente en la responsabilidad de los pastores y nos quedamos, hermano, en este punto. Fue precisamente aquí donde nos quedamos la semana pasada. ¿Cuál es la responsabilidad de la comunidad del nuevo pacto? ¿Cuál es la responsabilidad de la iglesia para con sus pastores? Amados hermanos, el Señor, de la misma manera que el Señor ha dado responsabilidades específicas a los pastores, de la misma manera Dios también ha dado responsabilidades específicas a la iglesia con relación a sus pastores. Hermanos, amados hermanos, no quiero abundar mucho en este primer aspecto porque ya lo vimos la semana pasada, pero una de las responsabilidades primarias de la iglesia para con los pastores, para con sus pastores, es precisamente lo que dice el versículo 17: obedeced ¿a quién? A vuestros pastores y sujetaos a ellos. Amados hermanos, y la razón por la cual, y esto lo vimos la semana pasada también, una de las razones por las cuales la iglesia debe sujetarse a sus pastores, a los pastores que son fieles a la palabra, es debido, hermano, a la naturaleza del ministerio de los pastores, porque los pastores han sido llamados por Dios y han sido llamados a guiar la iglesia con la palabra de Dios. Esa es una de las razones primarias por la cual la iglesia debe sujetarse, debe obedecer a sus pastores. Y quiero, hermano, enfatizar esto. No quiero, en esta responsabilidad de obedecer a los pastores, de seguir la instrucción que los pastores dan por medio de la palabra, no quiero enfatizar mucho porque ya lo vimos la semana pasada. Más bien quiero enfatizar en esta mañana en cuáles son otras razones por las cuales la iglesia debe obedecer a sus pastores. Amados hermanos, el texto dice así, de esta manera: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Por qué? Mira lo que dice el texto: porque ellos velan por vuestras almas.
Obviamente, hermano, la primera razón por la cual la iglesia debe sujetarse a sus pastores es porque los pastores guían la iglesia, lideran la iglesia con la palabra de Dios. Pero también el texto dice, amados hermanos, que la iglesia, otra razón por la cual la iglesia debe de sujetarse a sus pastores, porque los pastores tienen la responsabilidad de velar por el alma de cada creyente que Dios ha puesto bajo su cuidado. Amados hermanos, uno de los oficios que muchas veces ha sido mal interpretado es precisamente el oficio del pastor. Cuando las personas hoy piensan acerca de los pastores, lo piensan, hermano, en términos de la siguiente manera: la función del pastor, ¿cuál es? Es pararse el domingo a predicar, enseñar la palabra, dirigir el tiempo de oración. La responsabilidad de la iglesia es simplemente, la responsabilidad del pastor es simplemente administrar las cosas de la iglesia. Pero la Biblia, hermano, es clara en enseñarnos que la función de un pastor va mucho más allá de predicar la palabra simplemente. Un pastor que solamente predique, hermano, y es esta la gran distinción, hermano, que yo quiero hacer en esta mañana. Muchas veces, hermano, quiero poner un ejemplo, quiero ilustrarle por qué digo que muchas veces la iglesia y muchas personas ven a los pastores como personas que simplemente lo que hacen es predicar el domingo. Esto no lo he escuchado mucho en la comunidad hispana, pero sin embargo en la comunidad anglo, muchas veces las personas se refieren a los pastores como los predicadores. Y cuando van a hablar de un pastor de una iglesia, van a presentar a un pastor a otra persona y dicen, oh, this is the preacher for this church, o this is the preacher for the Spanish church, y se refieren a ellos como los predicadores, porque en la mente de las personas lo que el pastor hace simplemente es predicar. Pero un pastor, hermano, no es simplemente un predicador. El pastor ha sido encomendado por Dios, se le ha dado la tarea de velar por el alma de cada persona que Dios ha puesto bajo su cuidado. Y eso es, hermano, a lo que Pablo, el autor a los hebreos se refiere cuando dice, porque ellos velan por tus almas. Porque el pastor de la iglesia o los pastores de la iglesia oran por ti. Y tienen la responsabilidad de guiarte en la palabra de Dios. Tú tienes la responsabilidad de obedecer sus consejos, seguir sus consejos, poner en práctica su predicación cuando ellos predican acorde a la palabra de Dios. Mira cómo esta verdad se ve en la Escritura. Quiero que mires en tu Biblia Ezequiel capítulo 3. Quiero leer dos textos con ustedes. Ezequiel capítulo 3, verso 16. Ezequiel capítulo 3, verso 16 al 21. Ezequiel capítulo 3. Ezequiel está después del libro de Lamentaciones, hermano, está el libro de Isaías, Jeremías, Lamentaciones y luego está Ezequiel. Ezequiel capítulo 3. Y vamos a leer versos 16 al 21. ¿Todos lo tienen, hermanos? Ezequiel capítulo 3, versos 16 al 21. Amén. Dice la palabra de Dios de esta manera, hermano. Ezequiel capítulo 3, versos 16 al 21. Dice la Escritura. Y sucedió que al cabo de los siete días vino a mí la palabra del Señor diciendo: Hijo de hombre,
te he puesto por centinela de la casa de Israel. Cuando oigas la palabra de mi boca, adviérteles de mi parte. Cuando yo diga al impío, ciertamente morirás, si no te adviertes, si no hablas para advertir al impío de su mal camino, a fin de que viva, ese impío morirá por su iniquidad, pero yo demandaré su sangre de tu mano. Pero si tú has advertido al impío, y éste no se aparta de su impiedad, ni de su camino impío, el impío morirá por su iniquidad, pero tú habrás librado tu vida. Y cuando un justo se desvíe de su justicia y cometa iniquidad, yo pondré un obstáculo delante de él y morirá, porque tú no le advertiste, él morirá por su pecado. Y las obras de justicia que había hecho no serán recordadas, pero yo demandaré su sangre de tu mano. Sin embargo, si tú has advertido al justo, para que el justo no peque, y él no peca, ciertamente vivirá, porque aceptó la advertencia, y tú habrás librado tu vida. Fíjate, amados hermanos, lo que este texto está diciendo. En el contexto de este pasaje, Ezequiel está relatando cuál es la naturaleza del ministerio profético que Dios le había encomendado. Y quiero que notes, quiero que prestes especial atención al verso 17. Dice la palabra de Dios, hermano: hijo de hombre, te he puesto por centinela de la casa de Israel. Cuando oiga la palabra de mi boca, adviérteles de mi parte. Amados hermanos, aunque este es un texto que está en el Antiguo Testamento y describe la naturaleza del ministerio profético de Ezequiel, es un pasaje que describe este aspecto de la naturaleza del ministerio pastoral. Los pastores Dios los ha puesto como obispos de las iglesias, como vigías de las iglesias, como, hermanos, los supervisores de la iglesia, para velar por el alma de la iglesia que Dios ha puesto bajo su cuidado. ¿Y cómo los pastores hacen eso? Hermanos, dice la palabra de Dios, fíjate que, como dice el texto: cuando oigan la palabra de mi boca, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer el profeta? Advertir al pueblo. Quiero que notes la similitud de este versículo, de este pasaje que acabamos de leer con Hebreos capítulo 3, verso 17. Amados hermanos, la manera en que los pastores velan por la iglesia es precisamente animando a la iglesia a vivir, a poner en práctica la palabra de Dios. La manera en la que los pastores velan por la iglesia es, amados hermanos, advirtiendo a la iglesia acerca del peligro de vivir una vida divorciada de la instrucción clara de la Escritura. Una de las maneras, amados hermanos, hoy fíjate, quiero que piensen en esto por un momento. Parte de velar por tu alma implica que los pastores tienen que llamarte, tienen que confrontarte con la palabra de Dios. Cuando un pastor, hermano, te llama, cuando tu pastor o tus pastores te llaman y se sientan contigo y te advierten, te dicen: hermana o hermano, arrepiéntete, hermano, debes de hacer esto, mira lo que la palabra de Dios dice. El pastor lo hace en primer lugar porque es su responsabilidad de velar por tu alma. Es la responsabilidad del pastor advertirte acerca de las implicaciones, hermanos, de vivir fuera de la voluntad de Dios para tu vida. Y quiero que notes, hermano, que en el texto que acabamos de leer de Ezequiel, habla de la responsabilidad que tiene el profeta de advertirle tanto a los impíos como a los justos. Y si vamos a transferir este principio, amados hermanos, al tiempo de hoy, estaríamos hablando está describiendo la responsabilidad que tienen los pastores de velar, de decir la verdad, de advertir tanto al que no es cristiano como al que es cristiano
precisamente de las consecuencias de vivir separado, fuera de la voluntad de Dios para tu vida. Porque esta es una de las responsabilidades del pastor. Dice el autor a los Hebreos, a la iglesia: ustedes deben obedecer a sus pastores, porque el trabajo de ellos consiste en velar por tu alma. Amados hermanos, velar por el alma de la iglesia, de los cristianos que Dios ha puesto bajo el cuidado de un pastor, implica, está ahí en ese velar del que habla el autor a los Hebreos, describe, pues están incluidas las noches de desvelo de los pastores por la iglesia que Dios ha puesto bajo su cuidado. Cuando la iglesia duerme, los pastores estamos desvelados, precisamente porque pesa sobre nuestras almas la gran responsabilidad que tenemos delante de Dios de presentar a cada creyente perfecto delante de Cristo. Mira conmigo Colosenses capítulo 1, verso 28. Vamos a ir a leer este pasaje del Nuevo Testamento. Colosenses capítulo 1, verso 28. Amén. Colosenses capítulo 1, verso 28. Colosenses capítulo 1, verso 28. Amén. Mira lo que dice este pasaje, hermano. Colosenses capítulo 1, verso 28. Dice: a Él, o sea, a Cristo, nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Verso 29. Y con este fin también trabajo, esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí. Cuando Pablo le escribe esta carta a la iglesia de Colosa, hermano, él le escribe en este versículo precisamente lo que implica velar por ellos. Al él escribir en la carta todos los consejos, todos los imperativos que encontramos en la carta a los Colosenses, toda la instrucción bíblica, hermano, que encontramos en esta carta, como en cualquier otra carta de la Escritura, Pablo le escribió en este caso específico, hermano, con el propósito de amonestar. ¿A quién? A todos los hombres, enseñándoles. ¿A quién? A todos los hombres. Dice, con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. No hay gozo mayor para un pastor fiel a la palabra de Dios que ver a los miembros de su iglesia crecer a la imagen de Cristo. Y es por eso que los pastores tienen la responsabilidad de velar por tu alma, de orar por ti, de amonestarte, de llamarte al arrepentimiento. Y porque esa es nuestra responsabilidad, la responsabilidad que Dios te ha dado a ti es poner en práctica los consejos que Dios te da a través de tus pastores. Hermanos, hay una gran verdad en estos versículos que yo no quiero que usted pierda de vista. Siempre digo esto. Siempre es bueno, y yo animo, exhorto a la iglesia a escuchar a otros pastores, a escuchar a otros predicadores, cuando son predicadores fieles a la palabra de Dios. Es bueno que la iglesia escuche a otros pastores también que sean fieles a la palabra. Sin embargo, hay pastores, cualquier otro pastor
puede ser fiel a la palabra de Dios, su mensaje puede ser edificante. Pero esos pastores del internet no velan por tu alma. Quien vela por tu alma delante de Dios es tu pastor, tus pastores locales, que oran incesantemente para que tú seas más y más como Cristo. Amados hermanos, y una vez más, mira, vamos a volver a Hebreos. Vamos a volver a la carta de Hebreos. Hebreos capítulo 13. Y mira cómo continúa el versículo 17. Hebreos capítulo 13, verso 17. Dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Quiero que pienses en esta palabra. Dice que los pastores, porque ellos velan por tu alma, y porque los pastores, tus pastores locales, van a dar cuenta a Dios por el trabajo que han hecho en la iglesia. Dice el texto: por eso obedezcan y sujétense a sus pastores. Pero sigue leyendo, hermano. Dice, mira qué interesante como dice el texto: permitirles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros. Ciertamente una de las responsabilidades de la iglesia, hermano, para los pastores es obedecerlos, pero también otra responsabilidad de la iglesia, hermano, para sus pastores, para con sus pastores, es precisamente dejarse pastorear. Dejarse pastorear. Fíjate cómo dice el texto: permitirle que lo hagan ¿cómo? Con alegría. Permitirle que lo hagan con alegría. Dice el texto, hermano, y no quejándose. ¿Por qué? Porque esto no sería provechoso para vosotros. Hermanos, no importa cuánto deseo un pastor tenga de pastorear la iglesia. Si la iglesia no se deja pastorear, el pastor no puede llevar a cabo la responsabilidad que Dios le ha dado. Por eso el autor de los Hebreos decía: permitirle que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso. Vamos, hermanos, cuando leía este pasaje, venía a mi mente, hermano, un pasaje de la Escritura en el Evangelio de Lucas, cuando Cristo entra en la última semana a Jerusalén. Dice que Él ve a Jerusalén, dice, y lloró sobre Jerusalén. Y la razón por la cual Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, llora por Jerusalén es porque dice en el relato de Mateo, dice, hermano, que Jesús dijo: cuántas veces quise juntarlos como una gallina junta a sus polluelos, y no quisiste. Y por esa causa, dice, no quedará piedra sobre piedra, Dios iba a traer juicio sobre ellos. Pero quiero que notes la compasión de Jesús, el gran pastor de las ovejas. Al ver la desobediencia de su pueblo, dijo, dice la Biblia, Jesús lloró sobre ella, porque para un pastor conforme al corazón de Jesús, hermano, no hay dolor tan grande que una iglesia que no se deja pastorear. Y dice el texto, hermano, de Hebreos, que dice, permitirle que lo hagan con gozo, no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros. La iglesia tiene la responsabilidad, hermano, en primer lugar, de obedecer a sus pastores, tiene la responsabilidad, hermano, de dejarse pastorear por sus pastores, pero también la iglesia tiene la responsabilidad de orar por sus pastores. Mira, hermano, Hebreos capítulo 13,
verso 18. Hebreos capítulo 13, verso 18. Dice la palabra de Dios: orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos una buena conciencia, deseando conducirnos honradamente en todo. Verso 19. Y aún más os exhorto a hacer esto, a fin de que yo os sea restituido muy pronto. Una de las cosas que nosotros notamos en la Escritura, no solamente en la carta de los Hebreos, sino también en las cartas de Pablo, es que Pablo, al igual que el autor de los Hebreos, continuamente, hermano, llamaba, exhortaba a la iglesia a orar por ellos, orar por Pablo. Y en este caso, el autor de los Hebreos exhorta a la iglesia a orar por él y por los pastores que pastoreaban la iglesia. Dice el texto, hermano, orar por nosotros. Una de las grandes responsabilidades que tiene la iglesia, precisamente porque los pastores velan por el alma de la iglesia, porque los pastores guían a la iglesia, deben guiar a la iglesia con la palabra de Dios. La iglesia tiene la responsabilidad de orar continuamente por sus pastores. Pero la oración, la iglesia debe orar por los pastores de una manera específica. Amados hermanos, dice el texto: pues confiamos en que tenemos una buena conciencia, deseando conducirnos honradamente en todo. Amados hermanos, una de las oraciones o las peticiones que la iglesia debe de elevar constantemente delante de Dios por sus pastores es, hermano, que Dios en su gracia y en su misericordia guarde a los pastores de su iglesia, para que ellos no se corrompan y ellos no se desvíen de la verdad. Que los pastores, la iglesia tiene la responsabilidad de orar para que sus pastores se conduzcan honradamente en todo, para que sus pastores no se descalifiquen. Amados hermanos, y esa es una responsabilidad que Dios ha puesto sobre los hombros de la iglesia. Yo quiero hacerte una pregunta, no quiero que me respondas, pregúntatela a tú mismo. Respóndetela a tú mismo, perdón. Y es esta: ¿oras tú por tu pastor? ¿Oras para que Dios lo guarde, que no se descalifique? ¿Oras para que Dios guarde su familia? ¿Oras para que Dios prevenga su alma de corromperse? Ora para que Dios prevenga su alma de que Él corrompa el mensaje sacrosanto de la palabra de Dios. Ora por tu pastor regularmente para que tu pastor, por la gracia de Dios, por el poder de Dios en él, te pueda continuar pastoreando de una manera fiel a la palabra de Dios. Esa, hermano, es tu responsabilidad delante de Dios. Precisamente, no solamente porque Dios nos ha puesto como pastores sobre la iglesia, sino también debido a que nuestra gran responsabilidad como pastores es velar por tu alma. La iglesia debe orar por sus pastores. Pero también la iglesia tiene la responsabilidad no solamente de obedecer a sus pastores, no solamente de dejar pastorearse. La iglesia, hermano, no solamente tiene la responsabilidad de orar por sus pastores, sino que también tiene la responsabilidad de amar a sus pastores. Dice, hermano, el versículo 24, quiero que notes cómo dice: saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. Amados hermanos, cuando dice saludad a vuestros pastores, está no solamente, hermano, en este versículo él está diciéndole a esta iglesia: denle mi saludo a los pastores, sino que está animando a la iglesia a estrechar su relación con sus pastores, a mostrarle afecto y mostrarle amor a sus pastores, personas, hombres que Dios ha puesto para velar por tu alma y para instruirte en la palabra de Dios. Ahora, cuando nosotros, hermanos, consideramos estas verdades, nos preguntamos en esta mañana: ¿cómo nosotros podemos llevar a cabo esto? ¿Cómo yo, como pastor, y cómo puedo llevar a cabo mi responsabilidad que tengo para con ustedes? ¿Y cómo ustedes como iglesia pueden llevar a cabo su responsabilidad
dada por Dios hacia mí. Bueno, amados hermanos, tanto ustedes como yo necesitamos la gracia de Dios en nuestras vidas. Necesitamos que el Espíritu Santo obre en nuestras almas, obre en ti y en mí, para que con su ayuda podamos llevar a cabo la gran responsabilidad que tenemos dada por Dios. Amados hermanos, es mi anhelo y mi compromiso como pastor honrar a Cristo, guiándoles a ustedes con fidelidad en la palabra de Dios. Es mi responsabilidad y mi compromiso con ustedes serles fieles a Dios, fiel a Dios, velando por tu alma. Velando por tu alma, porque un día yo voy a dar cuenta a Dios por tu vida. Ora por mí para que yo pueda hacerlo fielmente. Y ora por ti para que Dios te ayude a sujetarte al consejo de tus pastores cuando ellos te aconsejan acorde a la palabra de Dios. Vamos a ponernos en pie y vamos a cantar. Y cuando cantemos y terminemos en oración, todos vamos a pasar, hermano, al comedor para tener este tiempo de compañerismo junto con mi iglesia. Hermanos, mientras los hermanos de la música pasan al frente, quiero leerte el texto nuevamente y quiero animarte a que tú le pidas a Dios: Señor, dame la gracia necesaria para poner en práctica tu palabra. Dice, hermanos, quiero que ahí escuches este texto de la Escritura: y el Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno, os haga actos en toda buena obra, para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él, mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amados hermanos, la habilidad para poner en práctica la palabra de Dios viene de Cristo. Mira cómo Él dice, después de instruir a la iglesia de esta manera, Él dice: Él os haga actos en toda buena obra para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él, mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a cantar, hermanos, este canto que tenemos en pantalla: Tú satisfaces, oh Señor. Buscando sin encontrar.
pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pasto me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma. Me guía por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Oh Padre Celestial, en esta mañana te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por la bendición que tenemos, el privilegio que tenemos de ser pastoreados por ti. Hoy venimos a ti, oh Jesucristo, el gran pastor de nuestras almas, suplicándote, Señor, que tú apliques tu palabra a nuestras almas, nos ayudes a meditar en ella y a ponerla en práctica. Señor, ayúdanos, Señor, a obedecer tu voz. Señor, tú dices en tu palabra: yo soy el buen pastor de las ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Ayúdanos, Señor. Continúa guiándonos en nuestro peregrinaje hasta el día en que tú vengas por nosotros. Y ahora, oh Padre, que el amor de Dios, el Padre Celestial, la gracia de Jesucristo, el Señor de nuestras vidas, el gran pastor de nuestras almas, y la comunión del Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, sea con tu pueblo desde ahora y hasta que Cristo venga por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Queremos animar a que todos pasen al comedor. Hermanos, cuando todos pasemos, las mujeres se van a sentar y ahí van a esperar que nosotros le vamos a servir en las mesas. Todos vamos a pasar al comedor, hermanos, para tener nuestro compañerismo. ¿Cómo estás? Bien.